el resumen de la ley y el evangelio. Vamos a hacer un breve resumen de todo ese capítulo 19 de la confesión que el pastor nos ha venido compartiendo en estos días. Y vamos a hacer entonces ese resumen de ese capítulo. Voy a invitarles a que vayamos al Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 15. Nos colocamos de pie para leer la palabra de nuestro Dios. Romanos 2, 12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándolos o excusándolos sus pensamientos unos a otros. Vamos a hacer este resumen y en este capítulo veíamos 7 puntos y vamos a darles como unos pequeños subtítulos a cada punto para que los veamos todos. El primer punto, vamos a ver cómo es Dios el autor de la ley. Dios, como el supremo gobernador o gobernante moral del universo, entonces introdujo en la raza humana la ley moral perfecta, creando así en esa creación que hizo de esos hombres una criatura moral. Y esa criatura estaba en sujeción irrenunciable y perpetua a esa ley moral perfecta que había establecido Dios. Entonces Dios estableció esa ley moral, la colocó en el hombre, se la dio al hombre para que viviera con esa ley. Y esa ley es perfecta. Esa ley con todos los elementos éticos y morales enlazan la conciencia del hombre. Y por lo tanto, si enlazan a ese hombre, requiere que ese mismo hombre tenga obediencia hacia esa ley establecida por Dios. Entonces Dios entró en un pacto especial con Adán, haciéndolo cabeza natural del género humano. Adán fue establecido como cabeza del género humano y lo constituyó entonces, por lo tanto, como representante de toda la humanidad, de toda la raza humana. Y por lo tanto, cuando lo creó Dios y le dio esa ley moral, lo colocó, podemos decir, en un periodo de prueba. En un periodo de prueba hacia esa ley moral que él había establecido.
Y en esa ley moral que él le dio, que le estableció, pues también había algo especial que le había prometido a él y a sus descendientes, confirmarlos en la santidad. Y también les había dado dicha eterna, había prometido esa dicha eterna, si cumplían la ley que había sido establecida por Dios. Entonces, habiendo sido prometida, habiendo sido dadas esas promesas por Dios al hombre, tenían que estar ellos confirmados en la santidad y en esa dicha eterna. Y eso era como premio a ¿qué? A la obediencia que ellos tenían que tener. Pero también, después de haberles establecido esa ley moral, les colocó, podríamos decir, como una pauta o una amenaza, digamos, de ira y maldición como castigo si ellos desobedecían. O sea, Dios estableció esa ley moral sabiendo que ellos podían obedecerla, tenían libertad de obedecerla. Y esa promesa pues estaba en que si la obedecían tendrían que bendición. De hecho estaban en un lugar precioso, donde habían sido dotados con gobierno sobre toda la creación que Dios había hecho. Eran señores en esa creación. La delegación que Dios le había dado a Adán. Entonces, ese hecho digamos, esas palabras que le dio Dios al hombre, están en Génesis 2, 16 al 17, donde, para que tomen nota de esos versículos, donde se había establecido lo que hemos comentado. Entonces debemos anotar que esta ley moral, en sus principios esenciales, y todo lo que el hombre fue necesario para que guiara a este hombre, en ese estado de inocencia en que había sido creado, ahí se le reveló a esa creación, a Adán se le reveló en la naturaleza del hombre esa ley moral. Pero aunque hoy en día, digamos, aunque ha sido por causa del pecado, ha sido grandemente oscurecido, digamos, esa ley moral, ese mandato de parte de Dios, ese mandato todavía permanece claro. Y permanece desde siempre, ha permanecido desde la creación y de la caída del hombre, siempre ha permanecido esa ley moral y por lo tanto es inexcusable para todo hombre que está sobre la tierra, incluyendo a los gentiles, como vemos más adelante. Entonces vemos en los versículos que leímos, vemos entonces que es un hecho de que todos los gentiles poseen y digamos obran también conforme a un innato sentido de justicia que tienen. O sea que digamos no es que al no haber sido escogidos ellos no tengan en su ser, digamos, esa ley moral, sino por el contrario, es palpable en ellos y es latente en ellos esa ley moral. Entonces por eso ellos no pueden ignorar, digamos, esos deberes específicos establecidos por Dios. Esta ley está escrita en el corazón y fue escrita en el corazón de Adán como el primer hombre y como consecuencia de haber estado esta ley escrita en el corazón de Adán. Y esa ley además era un adorno que había colocado Dios en Adán cuando lo creó. Esa ley moral era algo especial y maravilloso y estaba en el corazón de Adán. En el segundo párrafo vemos y vamos a establecer lo que es la ley escrita. Entonces la ley primeramente fue escrita en el corazón del hombre, como hemos visto. Y continuó, al estar escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia, aún después de la caída.
porque estaba establecido en el corazón del hombre. Esa regla perfecta de justicia permaneció en el hombre y no tiene duda que está ahí en el corazón del hombre. Por eso, para recordar que esa ley está establecida y no se perdió, digamos, sino que quedó en el corazón del hombre, aún antes de que se diera por escrito en las tablas de la ley, ya estaba activa en el corazón del hombre, y por eso vemos pasajes en el Antiguo Testamento, antes de esta ley, de la ley de los 10 mandamientos, vemos cómo ya habían, se era consciente de qué era lo bueno y qué era lo malo, y cuando se violaba la ley, los mandatos de Dios. Por ejemplo, para el cuarto mandamiento, vemos que en Génesis 2:3, que habla del día del descanso, pues está establecido que es el día para el Señor. Y en el cuarto mandamiento, el Señor dice que acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces ahí, desde ese tiempo, ya estaba establecido en el corazón del hombre que había un día para guardar. Estaba grabado en el corazón del hombre. También para el séptimo mandamiento hay un pasaje especial que está en Génesis 38:24, que lo vimos hace poco también, respecto al adulterio, ¿cierto? El séptimo mandamiento entonces dice que no cometerás adulterio. Y en ese pasaje que ya lo estudiamos con relación al adulterio, estaba establecido que era una falta y por lo tanto tenía que ser castigada. Entonces, nuestra confesión bautista clasifica los diferentes tipos de leyes dadas a Israel en morales, leyes morales, ceremoniales y judiciales. Y tenemos claro que las leyes ceremoniales y judiciales ya han sido abolidas, pero la ley moral continúa siendo obligatoria. Es una ley que permanece. Y es obligatoria no solamente para los escogidos, sino para todos los hombres, toda la creación humana es obligatoria. Esa ley moral. Entonces, la Biblia también distingue entre los 10 mandamientos y el resto de las leyes mosaicas. Pero vemos que la importancia de los 10 mandamientos y la posición que tiene resalta porque esos 10 mandamientos fueron establecidos por Dios a través de su voz. Fueron habladas por Dios, esos 10 mandamientos. Fueron escritos, solo ellos fueron escritos por el dedo de Dios, esos 10 mandamientos. Y solo esos 10 mandamientos fueron colocados en el arca de Dios. Éxodo 25, 16 y 21 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En esto vemos entonces que la relevancia y la importancia de esos 10 mandamientos dados por Dios, escritos por Dios, pronunciados por Dios en su palabra y guardados, dado la orden de ser guardados por Dios. Entonces estos 10 mandamientos que nos fueron escritos por Dios en piedra, ¿enseñan qué? El amor a Dios y el amor a los semejantes, a los hombres. Por eso nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, dijo que en esto estaba resumido la ley y los profetas. En Mateo 22, 37 y 40,
está la expresión que dio nuestro Señor Jesús respecto a esto. Los mandatos de amar a Dios y amar a los hombres. En resumen, lo que es la ley escrita de nuestro Dios. El tercer párrafo que vimos habla sobre la ley ceremonial. Entonces, además de la ley moral que está expresada en los 10 mandamientos, Dios había dado a los judíos una ley ceremonial, en la que esa ley, por medio de tipos, de símbolos, y en esos símbolos se representaba a Cristo y a su obra. Por eso esa leyes ceremoniales y civiles dejaron de tener fuerza obligatoria, digamos, dejaron de cumplirse bajo el orden establecido por el Evangelio, porque eran solamente tipos de lo que era Jesucristo y su obra redentora. Por otra parte, esa ley moral, la ley moral continúa con toda la autoridad que tiene. Mientras que las ceremoniales y las civiles pues quedaron desplazadas, quedaron terminadas, la ley moral sí continúa con toda plena autoridad. No solamente porque esos elementos de la ley moral son esencialmente obligatorios, sino porque también tienen autoridad plena y total de parte de Dios. Y con esa ley sigue sosteniendo a su pueblo a través de los mandatos de esa ley moral. Dios sostiene a su pueblo también. Y por eso es que es importante que tengamos claro que entender que Cristo, en lugar de disminuir, digamos, esa ley moral que era la que quedaba establecida, Él vino a cumplirla y aún hacerla mayor. O sea, no la disminuyó ni la quitó, sino por el contrario, cumplió la ley y con haber cumplido la ley la hizo mayor, le dio relevancia, le dio importancia. Por eso es que ya en el capítulo 16 de la confesión que vimos que con respecto a las obras, que las buenas obras solo son buenas obras cuando se hacen en obediencia a la ley. Esa es la pauta que da el hecho de que sean buenas obras cuando se hacen cumpliendo la ley, siguiendo la ley. Ahora, con la redención de nuestro Señor Jesucristo, Él trajo a su pueblo una obediencia nueva. Y esa obediencia es nueva y es más elevada, más alta. ¿Y por qué es más alta y más elevada? Porque la adornó con nuevos motivos. Por la gracia de la regeneración, de la santificación, Cristo comunica al alma nuevos poderes y fuerza para cumplirla. Él le da valor, le da altura, le da una importancia relevante a esa ley moral que Dios estableció. Entonces nos damos cuenta de que efectivamente, como la venida de Cristo era anunciada y señalada por esa ley ceremonial, es evidente entonces que si esa ley ceremonial era un tipo de Cristo, ya cuando se cumplió la venida de Cristo, el cumplimiento de la redención por Cristo, entonces esas leyes ceremoniales eran solamente tipos de Él, de lo que Él iba a cumplir para la redención del hombre. Y eran sombras de lo que era en sustancia la salvación a través de Cristo. Entonces, cuando Él vino, todo el propósito de esa ley, su objeto y propósito fueron cumplidos.
Y cuando el Señor Jesucristo realizó la obra que tipificaba esas ceremonias, esas leyes ceremoniales, cuando Él cumplió eso, pues inmediatamente tuvieron que desaparecer, porque ya dio cumplimiento a esa ley, a esas leyes que estaban ordenadas en las ceremonias, porque eran tipo de Él. Y si Él vino y cumplió con esas, dando una realización, completando esas obras, pues ya cumpliendo eso tenía que desaparecer esas leyes y solamente quedaba la ley moral. Esta verdad está enseñada en la Escritura en Hebreos 10, 1 al 14, para que tomen nota. Colosenses 2, 14 al 17. Y en Efesios 2, 15 al 16, respecto a esto mismo dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella la enemistad. Entonces en los pasajes nos refleja claramente el cumplimiento de la ley ceremonial y por lo tanto ya quedaron abolidas. Este es un hecho histórico y glorioso, y es un hecho innegable el cumplimiento de esto, que esa obra sacerdotal de Cristo inmediatamente sustituyó la obra de los sacerdotes levíticos que cumplían esas ceremonias. Cristo cumplió al máximo en esas ceremonias que eran el tipo de Cristo como Salvador. Por eso, en el momento de la muerte de Cristo, ese velo que estaba cubriendo el lugar santo, lugar santísimo, que daba acceso, digamos, al trono de Dios, se rompió de arriba hacia abajo. Mateo 27, 50 al 51, está en este pasaje. Y al romperse ese velo de arriba hacia abajo, quedó abierto el camino para todos. Y ahí está manifestando que no había ya necesidad de sacerdotes ni ceremonias para siempre. Quedaba completo el trabajo de redención de Jesucristo. Por lo tanto, ya las leyes religiosas y los ritos ya quedaron abolidos totalmente. En la cuarta estrofa de la confesión, vamos a ver la ley civil. Dios también entonces dio a los israelitas como un cuerpo político, un sistema de leyes judiciales. Era necesario porque era una nación que tenía que regirse por leyes civiles. Pero esas leyes civiles también, leyes judiciales y civiles, también terminaron cuando Israel dejó de ser nación. Pero algo interesante, sin embargo, la aplicación de esas leyes civiles que se habían dado a Israel, Dios en su gracia revela muchos principios permanentes de equidad, de justicia, de bondad y rectitud para nuestras vidas actuales, para nuestro diario vivir, para nuestros gobiernos actuales. Y no solamente para los gobiernos, las naciones, sino para la iglesia y para nosotros como cristianos. Muchas de esas leyes también tienen que ver con nosotros. 1 Corintios 9, 8 al 10, en ese aspecto de la ley civil. En el quinto aspecto que nos veíamos en la confesión está la ley. Vemos que la ley es obligatoria. La ley es obligatoria. Entonces, desde la caída del hombre,
digamos, desde que el hombre pecó, ningún otro ha sido capaz de adquirir justicia y la vida eterna por la obediencia a la ley. Desde la caída del hombre es imposible que algún hombre alcance la vida eterna obedeciendo la ley. Eso está claro, lo tenemos claro en nuestro corazón. Y eso está fuera de toda duda. Porque de hecho la palabra nos dice que todos los hombres han pecado. Todos hemos pecado. No hay un hombre que no haya pecado. Por lo tanto, es incapaz de cumplir la justicia total para alcanzar vida eterna. De hecho, se refleja en que la naturaleza del hombre está pervertida. Está incapacitado totalmente. Y por lo tanto, la ley que exige una obediencia perfecta y perpetua ya está imposible para cumplir. Pero una cosa bien importante, hay esa barrera de que el hombre no puede cumplir esa ley. No puede cumplir la ley porque su naturaleza está pervertida. Sin embargo, el obedecer la ley es un mandato. A pesar de que el hombre no puede cumplirla, tenemos ese mandato de cumplirla. 1 Timoteo 1, 8 al 11. Por eso es que Cristo en ninguna manera cancela la obligación de cumplir la ley. Y por el contrario, Él da la enseñanza de cumplirla. Entonces mire que hay una barrera que es el hombre depravado no puede cumplir la ley porque está contaminado del pecado, pero eso no nos quita la obligación de cumplirla. Santiago 2.8 también se refiere a ese aspecto. En el sexto punto que vemos de la confesión, veíamos que las leyes son regla de vida. Entonces, aquellos que aceptan el Evangelio de Cristo no están bajo la ley, considerada como un pacto de vida. Ya eso no es posible, alcanzar la vida eterna por la ley. Pero no obstante, en la dispensación del Evangelio y en perfecta armonía con los preceptos, la ley es de gran utilidad para los hombres. O sea que no podemos decir que la ley no, ya si no podemos cumplirla, o si ya Cristo la cumplió, entonces no tiene, podríamos decir que no tiene utilidad. Pero sí es de gran utilidad para todos los hombres. Y especialmente vamos a ver unos propósitos por el cual reconocemos esa utilidad. Entonces, el primer aspecto es que para todos los hombres en general la ley es una revelación del carácter y la voluntad de Dios. Ahí está, en la ley está reflejado el carácter y la voluntad de Dios en ese mandato moral que Él dio. Y es una regla de vida para dirigir la vida de toda su creación, de todos los seres humanos, y para dirigir sus acciones. Entonces, mire que sí tiene mucha importancia y sigue teniendo validez. Por otro lado, para los hombres no regenerados y considerándolos, digamos, en relación con el Evangelio, la ley sirve para convencerlos de la santidad y justicia de Dios. Entonces, mire que sí es importantísima, sigue siendo importante la ley. Para los hombres les sirve para convencerlos de la santidad y la justicia de Dios. Dios es santo, perfecto y justo, y nosotros hemos pecado, lo hemos ofendido. ¿Y cómo lo sabemos? A través de los mandatos de la ley. La ley nos aclara, nos dice eso, que somos pecadores. Por eso la ley le sirve, digamos, en este caso a los no regenerados para que convencerlos de eso,
santidad y justicia de Dios y reconocer su propia culpa, su corrupción, su gran incapacidad para cumplir los deberes de la ley. Entonces, asimismo la ley entonces sirve ¿para qué? Para que sea como un ayo para conducirnos a Cristo. Es como un instructor, como alguien que nos enseña cómo debemos conducirnos a Cristo, reconociendo nuestros pecados y nuestra maldad y sabiendo que estamos incapacitados para cumplir la ley. Romanos 7, 7 al 13, para que tomen nota, y Gálatas 3, 24. En otro aspecto, respecto a los pecadores, por ejemplo, la importancia de la ley con respecto a los pecadores incorregibles, la ley es de gran utilidad para restringir las manifestaciones de sus malas pasiones. La ley coloca como una barrera, así un hombre sea totalmente depravado y malo al máximo, pero esa ley le coloca barreras para que no sobrepase su maldad y su necedad, sobrepase los límites. La ley sirve para eso, es de gran utilidad para restringir esas manifestaciones pecaminosas. Porque al restringirlos se deja claro que la santidad de Dios, al condenarlos y los amonesta para que no rompan esos límites establecidos por Dios. 1 Timoteo 1:9, Romanos 1:20 y Juan 3:18 al 21 nos establecen estos aspectos bien importantes. Y otro aspecto también es en cuanto a los hombres regenerados. Entonces, la ley continúa siendo un instrumento indispensable del Espíritu Santo en la obra de la santificación. El Espíritu Santo da como guía inflexible de justicia y a través de la ley enseña la extensión de las obligaciones que tenemos aún para Cristo. Por eso estos hombres regenerados deben tener el hábito de la convicción de pecado, del arrepentimiento y de la fe. Eso es importante entender que es un beneficio de la ley, tener claro en nuestro corazón esos aspectos. Debemos tener un hábito de convicción de pecado, sabiendo que violamos la ley santa de Dios. Debemos tener arrepentimiento y debemos volvernos en fe hacia nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Entonces, las promesas, las amenazas presentan motivos para, digamos, desterrar de nuestras vidas el pecado y así asegurar la gracia de nuestro Dios en nuestra vida. Y trae también a sí mismo bienaventuranzas de parte de Dios. Por eso Dios nos enseña que debemos disfrutar la ley real de la libertad que nos habla en Santiago 1:25. Entonces, miren la importancia que tiene la ley todavía, aún en nosotros que hemos sido regenerados por la gracia de nuestro Dios. Y en el séptimo aspecto y el final aspecto de párrafo de la confesión, se habla de la ley que está en armonía con la gracia. La ley está en armonía con la gracia. Por eso al final la confesión nos dice sobre la obligatoriedad de la ley de Dios, que es la ley del Evangelio, nos dice que debemos cumplir la ley, pero nosotros tenemos el Evangelio y eso no entran en conflicto estas dos cosas. Gálatas 3:21 nos habla respecto a esto. Por el contrario, la gracia del Evangelio y el Espíritu de Cristo nos capacitan para hacernos libre y alegremente, para hacer libre y alegremente lo que Dios ha revelado en su ley. ¿Ven la importancia de la salvación que hemos tenido en nuestro Señor Jesucristo? Nos da la libertad de
actuar libremente para cumplir la ley, y con gozo y con alegría. Entonces ahí se refleja que no puede estar en conflicto la ley y el evangelio, sino por el contrario, los dos deben ir a la par. Y entonces el propósito del evangelio es liberar a los hombres de la iniquidad y hacerles obedecer la ley de Dios. ¿Sí ven lo que es claro en ese aspecto? Porque están en plena y total armonía. El evangelio nos libera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la obra de nuestro Señor Jesús, pero también esa liberación que Él nos dio nos hace ser obedientes a la ley de Dios. Jeremías 31, 33, Romanos 8, 4 y Tito 2, 14 nos hablan de eso. Y Ezequiel 36, 26 nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu de Cristo en nuestra vida nos da la libertad para andar en sus estatutos, guardar sus decretos y ponerlos por obra. Ahí se refleja prácticamente y está establecido la armonía que hay entre la ley y el evangelio, la gracia de Dios. Para terminar, ahora que aprendemos respecto a lo que es, cómo es de hermosa la ley, cómo es de bella la ley, cómo es de preciosa esa ley, y su propósito, el propósito que tiene la ley. Porque es un propósito divino, establecido por Dios. Por eso le debemos pedir a nuestro Dios que nos ayude a expresar como lo expresó el salmista, con gozo en su corazón, teniendo conocimiento y sabiendo de la hermosura y la preciosura de la ley. Él lo expresó en el Salmo 119. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. En esto se expresa la actitud de un corazón regenerado al expresar el verdadero significado y el profundo significado de la ley. Para nosotros esa ley debe ser dulce, como dice aquí, dulce a nuestro paladar. Debemos degustarla, saborearla, porque es preciosa, es hermosa. Porque de ella vamos a ¿qué? Adquirir inteligencia, conocimiento para que el Espíritu Santo afirme en nosotros la santidad. Entonces mire que en este tema que hemos visto y que hemos aprendido en estos días, aún con lo que el pastor nos ha compartido, vemos que debemos ver esa ley con gozo, con amor, con deleite. Es un precepto de parte de Dios. Ya no debemos verla con digamos como el temor, o el rechazo, sino por el contrario, atesorarla en nuestro corazón, deleitarnos con ella. Y no porque tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque el Señor Jesucristo cumplió la ley perfecta y Él es el que nos guía a que disfrutemos verdaderamente esa ley, que nos gocemos en esa ley y, como el salmista decía, para nosotros sea como miel a nuestra boca, que nos deleite, que nos satisfaga, porque va a traer grandes bendiciones a nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria y majestad, Dios eterno y omnipotente, soberano Señor. Qué especial es
estudiar, oír sobre tu palabra, sobre tu ley. Qué preciosa es tu ley, maravilloso Dios. Tú nos pides, por tu gracia y por tu bondad y por tu amor, que esa ley ocupe un lugar especial en nuestro corazón, sabiendo que no la podemos cumplir como tú le estableciste al principio a Adán, porque el pecado, la maldad llegó al corazón del hombre y produjo un daño. Pero por lo tanto, tú nos das la provisión a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor perfecto, santo, puro, limpio, cumplidor perfecto de la ley. Gracias porque a través de ti, amado Señor Jesús, nuestra vida puede deleitarse en la ley, sabiendo que esos mandatos son para nuestra vida gran bendición, que va a traer gozo a nuestra vida, que va a traer realización a nuestra vida, que va a traer paz a nuestra vida. El saber que tu ley es preciosa, que trae grandes promesas para nuestra vida cuando la cumplimos. Te damos gracias, amado Señor Jesús, por tu obra gloriosa, por tu obra de amor, por habernos escogido y apartado para ti, mi Señor. De nuestro corazón solamente tiene que haber gratitud hacia esa obra tan preciosa para nosotros. Y solo por tu gracia, no porque lo mereciéramos, sino solo porque tú nos escogiste cuando estábamos en pecados y maldad. Y aún viviendo situaciones pecaminosas en nuestra vida, tú nos sigues perdonando, nos sigues limpiando, nos sigues purificando, para que podamos de verdad gozarnos en la ley santa y pura que tú nos das para que cumplamos. Te damos gracias, amado Dios, por tu palabra. Te rogamos que la guardes en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Y para que podamos cada día aplicarla, cada vez más y más en nuestro diario vivir, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en todos los lugares que estemos. Que sea tu Santo Espíritu trayendo tu palabra, tus mandamientos, tus preceptos para cumplirlos. No por nuestra capacidad, sino porque tú nos capacitas, amado Espíritu de Dios, para santificar nuestra vida y darle gloria y honra a nuestro Dios Altísimo. Por eso te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, amado Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.